hacen estos guiris locos? ¡Fuera! ¡Largo de aquí! ¡Oh! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Agua! Hay sonido. Hostia, se me han puesto los pelos de punta. Vamos. ¡Se viene lo bueno! ¿Cómo gritan? ¡Vamos, chavales! ¡Con todo! ¡Ánimo! ¡Os queremos! ¡Vamos, chicos! ¡Ven ahí! World Preview. ¡Vamos! Está la gente nerviosa con el World. Como no anuncien nada, les matan a esos. And we're also Van a joined empezar con online by Horus Heresy. thousands Van a of people empezar con watching Horus Heresy. along on Calmaos. Twitch. Van a Big empezar con welcome Horus to all of you. My name is Eddie. Se viene lo bueno, papá. Se viene lo bueno, papá. Vale, Dios, qué susto. No. Tengo los pelos de punta, os lo juro. Tengo los Yeah, pelos I de think this is punta. good. That duel is going to Madre go mía. very well for you. I've got a really good feeling about it. Vamos a ver, Is everybody enjoying muchas Warhammer gracias, Fest chicos, so a todos los far? follows. Muchas gracias, bienvenidos a la familia Cool. todos. Anybody in here for our previous previews? Come again? Yeah. Are you guys excited about some Horus Heresy stuff? Bueno, Do you want to see some old world stuff? ¡Vamos! We might have a few things to show you. Alex, how is your Warhammer Fest going so far? Oh, it's going absolutely fantastically. Obviously, we had the AOS. Ese tío no se releases despina this nunca, ¿o morning, qué? and yesterday, Pero 40k. es que tiene menos sangre ese tío, me cago en Sí, Madre mía, la manada de subnormales que Obviously, we've alberga also esta seen puta a ciudad de great edition mierda. of Warhammer 40,000 launch box showcased yesterday. That is very much the kind of highlight, I suppose, the leading punch of Warhammer Fest this year. But it is certainly not the only thing we have to showcase. We're going to kick off today with a little bit more news about the old world. No, empezamos con el World. No, con Horus Heresy, tío. No, esto es malo, es malo So que the empiecen con old esto. world release is still a little way off, but we squirreled our way down to the Warhammer studio to see if there was anything they could show us about what they'd been up to, and we prized Vaya some mierda, nos vamos miniatures a away. comer Joder. Nos vamos a comer el cagao. Nos lo comemos. ¡Cállate! A little video, so you guys could have a look at some of the first miniatures we're ready to fully announce for the old world. So, Miniaturas de World. ¡Agua! ¡Quítate! ¡Escoria! Reyes. Sí, son reyes. ¿Ya has visto de First Miniature? Sí. Son varias, ¿eh? Cuidado. ¡Oh! Sí, era esto. Sí, es nuevo. Esto es nuevo. Es nuevo. Sacerdote nuevo. Está muy Emocionado, amor, está muy emocionado, chavales. ¡Eh! ¿Es esto? Bertonía. ¿Es esto? Me cago en la puta. ¡Un puto caballero arrodillándose! ¡Mírale ahí, que no vas a hacer, ¡Matando un orco! No. ¿Qué es esto? ¡No puedo! We will fight. No, me cago en la puta, me caigo aquí ahora mismo. No. ¡Puta increíble! Home. For the lady. ¡Por la dama! ¡No, ¡Hola, madre! Bretonia! ¡No! No, que tengo los putos pelos de punta, hermano. ¿Qué es esto, moro? Como sea la caja nueva esta, me cago de miedo. ¡No! ¡Moro! ¡Oh! Que te lo he dicho, que el destino ¡Mira qué de... guapo! Paladín bretoniano. ¡Qué bonito! So there we go. There we go. Some brand new miniatures on the way. Oh for my Warhammer, God. The old world. Let's have a talk about this model first. Wow. This is a Tonian Paladin. This will be a familiar A character pie. to those of you who are familiar with the world that was, the old world. No aguanto. Of Warhammer Fantasy Battles. This is a questing knight. It looks like he's just. Qué bonito, tío. Qué bonito. Alex, what do we Qué bonito. Fíjate la cantidad de detalles que tiene por aquí. Qué maravilla, tío, qué maravilla. Piel de gallina, yo tengo la puta piel de gallina, te lo juro, Madre mía, qué locura, tío. Qué bonito. Como Torre Eiffel la tengo ahora mismo, Dios santo.
The main force of Bretonnia is the Knights of the Realm, and they A ver, obviously tengo can que be on decir que esto compara foot, con el they rey can be on funerario, es una, horseback. el rey This guy being funerario a es una paladin, puta mierda. Esto he's mola the un same. montón. He's Esto not molaba. necessarily taking the quest to go be questing. Borde marrón, hombre, no nos dejó de verde. This Por might be favor, one hombre. choice. ¿Quién pinta los Maybe bordes de it doesn't feel verde? ready, Por Dios. or maybe it's Y con by el orco, tío. circumstances. Maybe he's got La lands cabeza and del orco holdings ahí that reventada. need him, because obviously when you go on the quest for the Maravilla, realm, you've got maravilla de abandon miniatura, your earthly possessions. Orco negro. And there's Orco some salvaje. fantastic O sea, details orco on Bueno, this un one. orco, un orco. Sí, And sí, I think orco. we've seen our first orc of the day. Que sí, que obviamente va a haber minis nuevas, Marley, pero tampoco esperes mucho más, ¿eh? No. O sea, yo lo que espero, mira, esto es lo que te están enseñando ahora, y esto es algo que yo dije, y es algo que yo he dicho, te han enseñado, ¿qué? Un paladín bretoniano y te han enseñado un rey funerario. Y esto va a la caja directamente. La caja con cosas viejas, las cosas viejas de plástico con algo nuevo, ya está, es lo que te van a dar. Y luego ya vamos renovando y luego ya vamos viendo. Pero esto es una maravilla, tío. Como la caja. Como las cajas de batallón de Señor de los Anillos. What you'll tend to find is that all of the factions that come out or are supported for the old world will see a mix of returning kits, they'll see some new resin kits, and they'll see some new plastic kits. There's some options for this kit as well. So, Heresy. right, yeah, he hasn't got a helmet on. How cool is that, right? Yeah. So you get some options in terms of how you put this together. You get helmeted and unhelmeted heads. So if you want to have a kind of rugged-looking questing Ha knight, dicho que habrá maybe kit de lost his helmet plástico in en el battle. futuro, pero que esto es resina. The battle's over and he's kind of sticking his sword in the Cuidado, a Pero ver. son múltiples opciones, ¿eh? Let's have a look at that Tomb King as well. There we go. A ver el chiquitito. Oh, qué guapo. Es fútbol. So O sea, eso es herejía de Horus esto. O sea, por eso están juntos y por eso tal. Lo llevamos diciendo. Gatillazo, un poco, pero da igual. Yo tiro ya para adelante. Iba a decir una barbaridad, pero me chapan el canal si sigo. Esto es un no, es un rey funerario. Con arma de mano. Vale. Vale. Fíjate que me tiraba más a un sacerdote, ¿eh? Yo te dije, un rey funerario. No o sea, me parece raro. Vale, la magia, la cara verde por la magia. Vale, los colores típicos de los reyes. El copés ahí. Báculo, porque aunque sea un rey y no un sacerdote, sí que tira magia. Vale. O sea, A mí me deja un poco frío, pero. hostia, es muy. Es muy señor, ¿eh? Recordad que es Forswall. Yeah, and both of these models are sort of typical of the sort of aesthetic and style you can see. They're quite clearly very reminiscent of the stuff we saw in Warhammer Fantasy Battle, and they'll fit very nicely if you already have an army for Warhammer Fantasy Battle, muy sobrio. either Tomb Kings or Bretonians. No es tan épico como el bretoniano, me parece menos épico, pero es muy So we've got a few more sobrio y things to talk funciona about, some en details primera about what's línea going de on una... with the old world. So this is the map of the old world. We've shown this a little bit before, but it just gives you a sense of where this game is set, basically, where the setting we're concentrating on. And we've got a few things to tell you about the time and the place of where the old world setting is going to be. So the game is very much set in the old world, and we mean that in literally geographically. It's set in the bit of the world that was. It's called the old world. La Gran Guerra contra el Caos. In terms of the timeline, it's going to be during the time of the three Magnus el emperors. For Piadoso. those of you who are familiar with Warhammer Fantasy Battle, that was at the time just before the Great War against Chaos. So there's loads of stuff happening at this time. There's things like battles in the Border Princes. There are Empire has got civil war and infighting. There are Quiero más info. Dame más info, bro. Dame más info. Un poquito más. Dame un poco más, por Dios. Dame un poco más. It's a really exciting time, basically, and it also puts it hundreds of years Quiero before the más. events of the end times. So what you'll see is that lots of the mortal characters that Que vuelva Orión. times you probably won't see, but you might see some things that are ¿Y los elfos oscuros qué? Ni en Aos ni en Old War. Ya, tío. Y además es que no estás seguro que vayan a estar en Old War. Named characters that are significant to that period in time. The focus for the Old World team has very much been on the factions that are battling at that time. So the armies that are going to getting attention are those ones that I've just talked about there, basically, that are actively fighting in the area of the Old World, whether they're invaders or they are the defenders of the Old World. So, a few other bits about it. So every time one of our factions gets covered, you can expect to basically see some returning miniatures. The Warhammer Fantasy Battle range is vast. And there's lots of really nice miniatures in there, so we'll give people a chance to get those again. You'll also see some new things in plastic.
you'll also see some new characters and things in resin. So it'll be a mix of different things. If you've got an existing Warhammer army, vale, os cuento lo que están diciendo, ¿vale? Dice que va a haber nuevos kits de plástico y de resina, nuevas miniaturas, ¿vale? También han dicho que las miniaturas viejas vuelven, ¿vale? O sea que lo que sabíamos, las estas de Bretonia, por ejemplo, las unidades de Bretonia, bájame un poco al tío este que me estaba taladrando. Bueno, que las cajas viejas... ¡Oh! ¡Jeez! ¡Ey! ¡Quieto! ¡Párate, mi hermano! Both of those factions will get new resin models, new plastic models, and see returning armies as well. Miniaturas ¡Aplausos! ¿Os ha quedado claro? Miniaturas nuevas de resina y plástico. Things like the army book equivalents that will be coming out. And what they've basically been doing is trying to replicate the kind of look and feel and aesthetic of Warhammer Fantasy Battle and bring that kind of old world feel saca algo así to más some of the tocho, hombre. artwork. Algo un poco más y yo ya estoy contento, pero me voy con más contento. ¿Qué es esto? Bretonians versus Tomb Kings. You can see it's very reminiscent of the sort of style of art that you might have seen in Warhammer. Qué guapa está. ¿Qué te suena esto? Bretonian peasant there. Esto yo creo que son artes nuevos, ¿eh? Yeah, very grizzled. Often those bows will be heirloom items. Algo más, tío. Dame algo más. Saca algo, tío. Algo. ¿Esto? Sí, claro, esto sí. A lot of the lore of the old world is fleshed out a little bit more, so the idea of Bretonian knights having a slightly ritualistic... Un halcón. Qué guapo. Joder, pero eso ya estaba en la caja vieja, tío. En la caja vieja de Caballeros del Reino tú puedes llevar un halcón. Yo no lo sabía. Puedes llevar una espada, lanza, la trompetica de estandarte y un halcón. ¡Oh, Ushabti! Ojo, porque los Ushabti tienen que ser nuevos. O ya les había de plástico. Sí, les había de plástico los Ushabti, vale. Entonces no. Queremos plástico. Tío. Vale, lo que han dicho básicamente es que los ejércitos se van a centrar en Old War, así que lamentablemente, pero que vas a poder jugar todos tus ejércitos de tal, pero claro, que ellos en la historia, en lo que vayan sacando, se van a centrar en Old War, con lo cual... Ojo, un carroñero. Buitres. Buitres de plástico estarían de puta madre. Solo había de metal. Pues entonces sí, seguramente lo renueven. Con lo cual quiere decir, chavales, que Lustria, o sea, los hombres lagarto, los elfos oscuros, tal. Esto sí, esto ¡esa es! Bonita, hermosa que eras, cabrona. So I think the Necrosphinx, I think one of the later models to come out for the Tomb Kings, really beautiful miniature that I think it's been a shame that we haven't been able to get hold of for a few years. So models like that, really great kind of centerpiece kits, you'll have a chance to pick up again. Which is really cool. No, el plástico y el metal. Okay, right. I'm afraid, guys, that is all we've got about the old world today. There'll be plenty more on the way. If you're in the audience... Me ha gustado. Vale, bastante información. No es la mejor, pero está bien. Vale. Vale, y ahora vamos con el herejía de Horus. Vamos con el herejía de Horus. Me ha gustado. Contento. Me ha gustado, exactamente, contento. No extasiado, pero contento. Vale, no ha sido decepción. Sin fechas. Este es el Cerastus. Sí. Cerastus Night Lancer. En plástico. Confirmación. Tenemos Cerastus Night Lancer en plástico. Un nuevo modelo de resina. Pero no creo. Porque es igualito. Es igual, es plástico, esto es plástico. Es plástico, 100%. Cuidado que son muy bonitos. Cuidado que molan mucho. Cuidado que son más grandes. Cuidado que son más tochos. ¿Más destructivos? Seguramente. Está guapísimo. Plástico, confirmamos plástico. Es bonito. ¿Qué pasa con el vídeo? También te digo. Sí, también te digo que para una mini que ya sabemos y que no ha cambiado nada, para sacarlo en plástico, si es que lo sacan en plástico, claro. Horus Heresy, venga. Vale, dame. bien. A ver qué dicen, si dicen que es plástico o no. ¿Qué pone? Pone ahí, ¿qué letras pone? Night Lancer. Terastus. Es plástico. ¡Plástico! ¡Plástico! ¡Vamos! ¡Sí, señor!
Perfecto, perfecto. ¿Cuánto? ¿Cuánto, mono? ¿Cuánta panojita va a valer este? Pues si vale... ¿Cuánto? 180. 180. El tío que va sentado es una pasada. El de dentro, claro, porque los de Forge sí que tienen, sí que tenían este detalle. Sí, sí pueden llevar el piloto. Está muy guapo. Póngame 2, dice Blanchi. 150. ¿Cuánto vale el Castellan, Antonio? Como el... ¿Cuánto vale el Castellan ahora mismo, a día de hoy? Night Lancer. 160, precio mega gigante. 145, ¿qué quedamos? Un oleario y otro para el caos. ¿En qué quedamos? No quiero mi dinero, que Games Workshop lo coja ya y me dé ese Yaika. ¿Cuánto? Está guapo, el detalle. No, 125 es muy poco. No, 125 igual. Luis se lo sabe. Yo creo que va a ser... Sí, como un mega gargante. Va a ser la nueva miniatura de plástico más cara que va a tener. Yo sé que esto valdrá 150, dice el Bralos. ¿Y por qué lo sabe? Iluminado. El Castellan vale 145 euros. Si lo ponen a 160 o a 180, me lo creo. Porque es más grande que un Castellan. Rafa, ¿qué te has perdido? ¿Qué te has perdido? No, de esto nada, que eras tú. Vale, que has visto el War, Vale. Échale, en serio, es más grande que el Castellan. Little more. Esta es la campaña. Vale. Cetonia. Cetonia, ¿qué? Catonia. Good things come from there, or not, depending on your perspective. We're going to have a look at some of the characters that will be leading the forces on the traitor side of the siege. En Horus sí que hay descuento. Of Horus. Porque esto va a ser bien. ¡Oh, qué guapo! Esto ya se había visto. The true son of Horus, which has been charged with protecting the homeworld of the sons Qué of bonito Horus. es. Vienen a Shuradan, o sea que este es un personaje nuevo. Es que, pero qué puta imagen de mierda, pero qué pone ahí. Si no se lee lo que pone aquí, hermano. Pero qué calidad me están dando las letras, que no se sabe quién es. Esto es un personaje, vienen a Shuradan, es un personaje. De Old World tendrían que haber sacado algo más ya. Pero es que, ¿por qué? Si hemos dicho que es para 2024, seguramente. Entonces... Y que te falta otro programa en otoño o en verano para... Claro. ¿Han dicho fechas? No han dicho fechas para Old World. No me suena de ninguna novela. No sé, tío. Es que parece un personaje, parece que tiene un nombre propio, pero claro, es que leer. O sea, es que esto es una mierda, es que se ve fatal. Se ve mejor desde lejos que de cerca, Sí. Está guapa la mini en general, el casco está me muy parece bonita. que mola mucho. ¿El plástico? Tiene pinta, So there we go. That's the leader of the Sons of Horus. Let's have a look at the leader that the Imperials have sent to defend this planet. There we go. Mírale. It's a good model, isn't it? Aquí está lo que debería ser. Qué guapo, tío, qué guapo. He is a Evander veteran Garrius. of the Imperial Muy force. imperial. No lo hubiéramos acertado, Absolute ¿No? bruiser. No lo hubiéramos acertado nunca, pero está muy Castellan guapo, Evander Vamos, Garrius is the que puede ser un protector lobo of Cthonia, perfectamente, or este tyrant of tío. No, desde luego. Si es que lleva una capa de oso. ¡O un templario! Oh, también. ¡Ojo! ¡Un templario! Sí, mírale la mejilla izquierda. Sí. Bueno, la mejilla y mírale lo que lleva colgando del cinturón. Mira, te dice Marley que Beren Asurhadon, the First River, was a captain in the Son of Horus Legion durante la herejía. Vale, pues entonces sí, es un personaje. Yeah. So he's Vale, pues dos personajes nuevos que me imagino que serán plástico. Tiene toda la pinta, porque los characters de herejía de Horus nuevos les están sacando en plástico. Ojalá sean plástico. Hombre, yo creo que sí. Yo esto me lo compro. Yo Si es creo que plástico, sí. me lo compro. 100%, seguro. Templario negro, lo veo. Vale, el asedio a Cthonia. Cthonia. Mira, ahí está, el Cerastus, sí, tenía Kerastus, sentido. sí, mira.
the commander of the Imperial Fist himself leading the charge. Some beautiful artwork again done by the great photography. Tenía sentido, tenía Sí, sentido. sí, todo el sentido. Era un escudo, ¿no? Era un escudo lo que llevaba. No, era un... Ah, pues ahí en el arte sí que parece que tengo un escudo. Oh, esos son... Bueno, ¿y aquel? ¿El rojo? Es un milijo. Es un milijo. Sí, 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 sí. Hijo puta, es un milijo. Milijo y milijo luchando así. Luchando con unos puños imperiales así porque sí, pero esto qué joder. ¡Ey! ¿Qué es esto? De aquí a 5 años no existe Forge. Sí, claro, obviamente se lo irán reduciendo. Sí. De hecho ya está ¿Erebus? bastante integrado. ¿Te dice caer? No, que Erebus, no, que es un milijo. 100%. Con mutantes raros, sí. No, esos son, sí, sí. Son las... Bueno, los ejércitos del War Master o algo así, que son como demonios. Ah, vale. Sale en la White Dwarf todo esto, en la 470. Los Garbiorkal. El puño es un relato corto. Pues madre mía, te digo, andan a ver personajes de legiadores para sacarles que te saquen a uno con un relato corto. Que la mina está guapísima, ¿eh? Mira, todos son también tiene sentido eso, ¿eh? Nueva heráldica. Sí. Bueno, New Heraldry. Sí, lo pone, pero no heráldica. ¿Y los otros qué son? ¿Estos son ángeles sangrientos? No, estos son que mil hijos. Portadores de la palabra, ¿qué coño son? Son portadores de la palabra, ¿verdad? Con hambrera roja, sí. O sea, hambrera negra. Está fallando. Es que depende de cómo me vaya, tío. Si me voy para allá, ya falla. Es por algo, agua. Devoradores de mundo, mira. Ya, ¿aquí se me oye bien? The legions used a variety of methods to speed up the process. That might have been extreme hyper-indoctrination, which is what we saw with the World Eaters. Using task memories. La Guardia del Cuervo, qué guapa está, La Guardia del Cuervo, mira esto, el casco está guapísimo, tío. ¿Y estos? ¿Qué cojones son estos, tío? That can have some side effects where you might get some malformed legion. ¿Quién son estos, chicos? Don't necessarily fit their armor. It's the same deal with the armor as well. That Amos de la noche. Amos de la noche, vale. Qué guapo, ¿no? Están metalizados, tío. Me gustan mucho. Me molan. From Cathonia. So these are the gangers of Cathonia raised as Imperial Fists. Cazonia, ¿ves? El que preguntaba ayer cuál era la pronunciación, ahí la tienes, Cazonia. El Guardia del Cuervo me ha enamorado, la verdad. Me ha enamorado. Y abajo a la derecha del todo también tiene su aquel, ¿eh? El Legión Alfa. Sí, bueno, el Legión Alfa siempre. So you're starting to see some quite interesting stuff there about like the induction process isn't quite perfect. We know that in Warhammer 40,000 some of the gene seeds and things are starting to fail. This might be a little hint at some of that to come. Might also be a hint about some of the no, pero no es naranja. Tiene la cabeza naranja. Pero es verde. ¿Guardia de la Muerte? No, era un salamandra. ¿No? Warriors of Salamandra, claro. Go ahead and be the ones that join the Imperial Fist chapter at the end of it. There's a bit of a social issue as well. So un salamandra, dice Juan. Some of the la Guardia de la Muerte aquí. La Guardia de la Muerte. ¿Cómo la Guardia de la Muerte? Son blancos, la Guardia de la Muerte. ¿De qué color les gustabas? The legions tended to treat them differently, and that might be more of a cultural element. Ya salió Old, sí, Warpy, ya ha salido Old War, ya nos han enseñado un par de miniaturas nuevas de Post-War, ¿vale? De resina. Y bueno, pues nada, nos han enseñado también que los primeros ejércitos en los que se van a centrar son Bretonia y Kenry, con lo cual podemos considerar que la caja será Bretonia versus Kenry, ¿vale? Hay muchas papeletas. Sí. Entonces, bueno, la miniatura de Bretonia es una pasada. La miniatura de Bretonia es un señor bretoniano con la espada apoyada en la cabeza de un orco. Guapísimo. What's going on with the Horus Heresy? The Horus Heresy is, at the moment, a very Space Marine versus Space Marine fight. But the Horus Heresy is also a war for all of mankind. So one of the things you should keep your eye out for in the next few months is some non-Space Marine stuff. Stuff for the Horus Heresy that isn't in power. So we do have a bit of a roadmap for you guys today, if you want to have a look at what's coming up in the next 12 months or so. So let's have a look, shall we? See what's going on.
Right. Cuidado. So we can see that. Cuidado con. Uy, con. Espera, que vea yo. We've got the Vindicated Siege Tank is on Hostias. its way, and the Van de Gareth and the Variant Assured. ¡A Primark! Un Primarca nuevo de resina Knight Lancer on its way in en summer, otoño. and across the rest of the year, basically, we have loads of new characters and upgrades. Then in autumn, things start to get pretty juicy. We've got more Lords of War, as well as the Knight Lancer. We have a new type of Dreadnought. We have an Armor Mark update. We have a Primark. Another Primark. Ooh. So we've obviously already gone through the 18, depending on how you're counting, Primarks. And we've seen Horus, Ascendant. So we know that the Primarks aren't all quite as they were at the start of the Horus Heresy, at the end of the Horus Heresy. So this is going to be another version of a Primark that maybe isn't what he was when the Heresy began. So you've got that to look forward to. We have a mystery army release in winter. Who knows what that could be? Could be anything. A mystery army release. An assault squad. Heresy. Well, in the air. There you go. Bueno, pues bien por los luceres, y no una vuelta de tuerca, la verdad. Han dado una vuelta de tuerca muy buena. Un nuevo Primarca, un mystery army release por aquí, nuevos personajes. So we've got some pictures for you of some of the stuff, just to give you a bit of a hint of what's coming. So we'll kick off with this one. I'm not going to talk too much about it. You can kind of pick it apart for a few seconds for yourself. There you go. Great Time Studio. Bits para llevar tus minis al siguiente nivel. Some new stuff. Okay, and then we've got one final picture for you guys. You can have a look at the Assault Squad. Okay. Bonitos. So we are Jump packs, me gustan. ¿No había jump packs? Guardia del Cuervo, a saco, sí, hombre, claro, por haber ahí, pero... Plastic Assault Squad are coming, hopefully before the Plastic Assault Squad. We'll have loads of options. Absolutely, if you want to use this in your Warhammer 40,000 armies as well as an Assault Squad, they are beaky Space Marines. You can use them for 40k as well if you like to. But they absolutely fill a very important niche in your Horus Heresy army. So there you go, guys. Assault Squad's on the way. We do have one more video to show you, which is a little bit of a tease. There's not a huge amount of information, but there's a few hints if you want to try and pick it apart at your own leisure after this preview. So I'm going to show you the last video. Para dejártelo para el final, sí. Could be anything. Era la flota, era toda la flota de la herejía contra el imperio. Okay, guys, so for the preview, that is the preview element of this show over. If you are watching along on Twitch, thank you ever so much for joining us. That stuff will be up on the Warhammer community website in the next few minutes for you to check out. And you can watch this again. Thank you for joining us. If you are in the audience, feel free to stick around. We will be having about half an hour of Q&A. Epic. Me da algo, dice Blanchi. Ojalá, Julio. Total War Warhammer 40.000, no 30.000. Total War herejía de Horus, ¿te imaginas?